Bienvenidos al capítulo número 2, módulo de lectura rítmica de la aplicación Laboratorio Rítmico Kin Metronome. Básicamente, la lectura rítmica son ejercicios aleatorios que uno puede presetear. Vamos primero con los ajustes. Podemos elegir qué tipo de compás queremos. Por el momento hay 4/4, 3/4, 2/4 y 6/8. Luego, en las actualizaciones futuras de la aplicación se agregarán compases, más tipo de compases. Sonidos, feel, que les aconsejo dejarlo en recto porque es lo más natural. Si queremos metrónomo o no, el volumen de la nota, el volumen del metrónomo y el sonido del metrónomo. Esto es el sonido de las figuras y esto es el sonido del metrónomo. Vamos a poner un sonido del metrónomo en hi-hat y el sonido de las figuras en clave. Tenemos una cuenta inicial de un compás, 2, 3, 4, etc. Y subir el tiempo en loop, lo cual no les aconsejo si quieren estudiar tranquilamente. Luego tenemos las opciones de figuras. Tenemos las figuras básicas, luego las figuras con puntillo, los tresillos, quintillos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dos posibilidades de elegir las figuras que querramos estudiar. La primera opción es marcando qué tipo de figuras queremos. Siempre apretar el botón que es para actualizar una vez que el motor entendió qué figuras queremos, actualizamos. Y luego si volvemos a actualizar, ahí notamos que la aleatoriedad hace su efecto. Esto es para loop. Podemos loopear la misma partitura. Cuando damos play, una vez que terminan los 6, son 6 compases por pentagrama. Luego vamos a notar que hay una cuenta, luego que termina el sexto compás, hay una cuenta inicial de nuevo para que podamos prepararnos para la segunda lectura, la lectura de la segunda página. Les voy a mostrar rápidamente. Y acá llegando al final, luego tenemos la cuenta inicial a nuevo y así sucesivamente. Esto nos va a permitir, si queremos nosotros solamente esta página, ponemos la opción del loop, y si no, dejamos que la aleatoriedad haga su trabajo. Y luego tenemos la posibilidad de, bueno, si queremos, obviamente podemos deseleccionar todo lo que hemos seleccionado, pero si queremos, por ejemplo, estudiar solamente lo que es quintillos y no tenemos, para no estar apretando figura por figura, apretamos la opción todos, y luego el motor, como podemos observar, va a mandarnos todas las posibilidades que hemos elegido. También podemos, obviamente, tenemos el modo claro o modo oscuro. Y bueno, no hay mucho más que explicar sobre este módulo. Deseleccionamos.
Espero que les sirva este video sobre el módulo lectura rítmica. Y nos encontramos en el siguiente video para el módulo 3, que es el Creator, que básicamente es escritura rítmica. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.